En este breve video cubriremos a Carl Jung, incluyendo su principal concepto filosófico de que llamó el inconsciente colectivo, algunas críticas al mismo y, por último, comparten alguna perspectiva sobre dónde encaja el pensamiento de Jung en el paisaje más amplio. Carl Jung fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que es ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes en el campo de la psicología. Trabajó estrechamente con Freud a principios de 1900. Freud pensó en Jung como un hijo que llevaría la antorcha del movimiento psicoanalítico cuando Freud falleciera. Y Jung puede haber logrado eso, pero no de la manera que a Freud le hubiera gustado. Freud estaba atado a su propia teoría del instinto sexual, de la que Jung eventualmente se disentó. Para Jung, las motivaciones inconscientes de la humanidad no provenían de un instinto sexual, sino de un concepto mucho más profundo que él llamó el inconsciente colectivo. Jung es quizás mejor conocido por esta teoría. Creía que todos compartimos un inconsciente colectivo, un repositorio de imágenes arquetípicas, símbolos y experiencias opuestas al instinto sexual de Freud. El inconsciente colectivo es mucho más variado y matizado. En cierto modo es más profundo que el instinto sexual, donde la teoría del instinto sexual es un peso pesado desde tiempos inmemoriales, desde la primera aparición de los seres humanos de los antepasados de los primates, de los crímenes primarios cometidos en los oscuros recovecos de la prehistoria. El inconsciente colectivo es más humano. Trasciende la teoría del instinto sexual al darle a la humanidad amplitud y profundidad de imágenes, símbolos y experiencias que explican la condición humana. Jung llamó arquetipos a estos símbolos. Algunos ejemplos de los arquetipos de Jung son los siguientes. El ser. El ser es el arquetipo central que representa la integración y la totalidad de la personalidad. La sombra. La sombra representa los aspectos inconscientes de la personalidad que son reprimidos o negados. El anima animus. El anima es el aspecto femenino de la personalidad de un hombre, mientras que el animus es el aspecto masculino de la personalidad de una mujer. La persona. La persona representa la máscara social o fachada que un individuo presenta al mundo. El héroe. El arquetipo del héroe representa el impulso humano universal para alcanzar la grandeza y superar los obstáculos. El anciano sabio representa la sabiduría, el conocimiento y la experiencia. El arquetipo del embaucador representa la travesura, la creatividad y la disrupción. La madre. El arquetipo de la madre representa el amor cariñoso e incondicional. El arquetipo del niño representa la inocencia, el asombro y el potencial. El arquetipo del amante representa el deseo humano universal de amor romántico y conexión. Es importante señalar que estos arquetipos no son categorías exhaustivas o fijas, sino patrones fluidos y evolutivos de la experiencia humana. Jung creía que cada individuo tiene un conjunto único de arquetipos que son moldeados por sus experiencias personales y antecedentes culturales. Jung instó a la persona a utilizar estos arquetipos como un marco para el proceso de individuación. La individuación se refiere al proceso de integrar y reconciliar los aspectos conscientes e inconscientes de la psique, como la sombra, el ánima, el animus, la persona, etc., para crear un sentido más completo y auténtico de sí mismo. En otras palabras, es un proceso de ser más consciente de quién eres, lo que quieres y lo que te impulsa. El proceso de individuación típicamente comienza con una experiencia de desintegración psicológica de como una crisis, enfermedad, cambio importante de vida o experiencia psicodélica, lo que desencadena una necesidad de una mayor conciencia de sí mismo y crecimiento personal. A partir de ahí, los individuos deben trabajar para confrontar e integrar varios aspectos del yo, incluyendo aquellos que a menudo son reprimidos o negados. A través de este proceso, los individuos pueden obtener mayor conciencia de sí mismos, creatividad y realización espiritual. Cierta insatisfacción y crítica de Jung, como Philip Reif ha argumentado tan convincentemente, deben derivarse en gran medida de la imposibilidad de lograr la redención psicológica del hombre psicológico. Es decir, el psicoanálisis es útil para liberar a alguien de sus neuroticismos superficiales. Pero una vez que esas capas externas no son reprimidas y peladas, el psicoanálisis deja a una persona mirando hacia un vacío existencial.
En cierto modo, el psicoanálisis soluciona el problema de la culpa neurótica que surge de las experiencias de la vida, el trauma, los malos padres, etc. Pero deja al paciente con una culpa existencial más profunda e irresoluble. La culpa que todos sentimos como resultado de estar fuera de lugar en la naturaleza y consciente de nuestra propia finitud. El sistema de Jung representa, en parte, una reacción a esta limitación del análisis psicológico. Por un lado, revitalizó las dimensiones internas de la psique para asegurarla contra la autodestrucción analítica de la misma. Para otra cosa, amplió la psique más allá de su base individual, por convirtiéndola en un inconsciente colectivo. No importa lo que el individuo le hizo a su psique, fue trascendido como un individuo por ella. De estas dos maneras, la persona podría obtener su justificación heroica desde dentro de su propia psique, incluso mediante su análisis. De hecho, especialmente mediante su análisis. De esta manera, el sistema de Jung es un intento de tener las ventajas del análisis psicológico y de negarlas y trascenderlas al mismo tiempo, para tener su pastel y comerlo también. Se puede decir que Jung tiene un cierre científico orientado a la psicología, mientras que otros psicólogos y filósofos notables del pasado, como Kierkegaard y Otto Rank, vieron que la psicología terminaba con la religión. Jung vio en común basado empíricamente el inconsciente colectivo como el final. Cuando la espiritualidad y la religión se incorporan en los arquetipos de un inconsciente colectivo, el más grande más allá no está en el cosmos, sino dentro de todos nosotros, si solo tuviéramos que mirar. En general, mientras que el enfoque de Jung a la psicología y la religión puede ser visto como entrelazando estos dos dominios de la experiencia humana, es importante reconocer que lo hizo de una manera reflexiva y matizada que respetó los principios de la investigación científica y el pensamiento crítico. Todavía nos emocionamos con Jung porque nos pide que profundicemos, que nos veamos en el inconsciente colectivo, que nos relacionemos con los arquetipos, que no cedamos a la abrumación de o que echemos nuestras manos a los cielos para salvación, pero para encontrar la absolución dentro de la propia condición humana. ¿Qué opina usted? ¿Crees que el intento de Jung de crear un más allá profundo dentro de un inconsciente colectivo funciona para ti? ¿Te relacionas con un arquetipo más que con otro? ¿Con este conocimiento arquetípico, podrías vivir una vida más examinada? Comenta abajo con tus pensamientos. Me encantaría comenzar una comunidad de gente llena, filosóficamente pensada. Y eso comienza con usted gustando y suscribiéndose. Gracias y que tengan un maravilloso día o noche, o donde sea en el ciclo solar que se encuentren.